Welcome to the World United. Welcome to the World United. Desde nuestra esencia. Pues es lo que me faltaba, lo has completado. Tienes el micrófono, adelante. Pues muy bien, agradecida, gracias por estar aquí, aprendiendo y experimentando de diferentes lugares estar en este congreso, ¿no? Entonces, todo lo que han hablado mis compañeros, ¿no? He sentido que estaban haciendo un puntillo en mi parte de mi charla, de mi compartir, ¿no? Entonces, me presento un poquito, yo trabajo en esa parte de la medicina tradicional, porque trabajo en un hospital, pero al mismo tiempo trabajo en la medicina natural, ¿no? Esta parte holística, esta parte de acompañamiento, esta parte de una mirada más holística a las personas, ¿no? Y yo siempre digo que tengo la suerte, que estoy trabajando con la vida y con la muerte, porque por delante de mí pues pasan cuando llegan a la vida y también pues hay momentos que se me mueren a mí o acompaño a la gente. Una de mis facetas es acompañar a la persona que se está muriendo, que se va a morir o que va a transitar, o también a esas familias o a esos acompañantes que necesitan entender un poquito más de qué va todo este tránsito, ¿no? Entonces, yo siempre cuando hablo sobre ese trascender, esas pérdidas y duelos, siempre lo hago desde una mirada sistémica, sabiendo que todo eso que vaya yo a limpiar, voy a limpiarlo también en mi árbol familiar, hacia atrás y hacia adelante, pero al mismo tiempo también lo voy a limpiar en mi colectivo, en todo. Entonces, todo ese cambio se va a producir y va a beneficiar en todos, ¿no? Yo también, como Miriam, pues mucha información me llega canalizada. Entonces, también bastante de mi trabajo es canalizar y estar presente qué es lo que necesita la persona en cada momento. Entonces, yo siempre cuando empiezo la charla es siempre preguntar a la gente, para que os contestéis internamente, es ¿qué es para ti una pérdida o un duelo? Porque no siempre es lo real, sino que tenemos unas creencias, unos patrones que nos van a mostrar, ¿no? Yo siempre me gusta explicar y decir, atrévete a abrazar internamente a ese gran monstruo que es las pérdidas y los duelos, y que lo acompañamos como si solamente viniera de la muerte. Esas pérdidas y duelos pueden llegar por la muerte, por una muerte física real, por una pérdida real, pero hay muchas pérdidas y muchos duelos, y muchas veces no sabemos de ello. Si os digo que en nuestra vida, en nuestro caminar, tenemos 5.000 pérdidas, unas 5.000 pérdidas en nuestro proceso de vida, y 10 más o menos van a ser las más importantes. Entonces, si os preguntara cuál es, o recordáis vosotros, vuestra primera pérdida, seguramente que cada una me diría una diferente. Pero hay una que coincide con cada uno de nosotros, de los que existimos. Que hay muchas más antes de esa, ¿no? Cuando empezamos a hablar de una forma más espiritual. Pero cuando hablamos de una forma más física, la primera pérdida que tenemos, todos, es cuando nacemos. Cuando salimos de ese mundo intrauterino, dentro del útero de la madre, en ese cuidado, en ese tipo de vida, esa vida intrauterina, y cuando nacemos al mundo, por tanto, nuestra primera conexión con la muerte es esa. Morimos de una etapa intrauterina para abrirnos y nacer a una nueva etapa que es de vida. Cuando yo estoy dentro de la barriga de mi madre, no tengo que pedir que me den de comer, ni me den de beber, nada, ni tengo caca, ni que tengo pis. Cuando salgo fuera, tengo que respirar por mí misma, tengo que decir, se tienen que enterar que tengo ganas de comer, de hacer pipi y de otras muchas cosas, ¿no? Entonces, ese es lo que se reconoce como nuestra primera muerte física. Pero yo os puedo decir, si tú estás dentro de la barriga de mamá, acompañada por un gemelo, y este muere en el embarazo, esa va a ser tu primera muerte. Y muchas veces no sabemos que eso se ha producido dentro de la barriga y va a tener unas consecuencias con ese que sí que va a seguir en la vida y que va a salir. Y que va a salir
con un sentimiento de abandono, con un sentimiento de miedo, con un sentimiento de dolor, que muchas veces no coincide con la situación que está viviendo o que ha vivido. O puede pasar también que anteriormente a mi embarazo, mi madre haya tenido un parto muy traumático o haya vivido una pérdida de un hijo, tanto voluntaria como natural. Y allí se quedan unas incrustaciones que se van a quedar enganchadas en mí, entendiendo que aquello es mío y resulta que aquello no es mío. Por tanto, yo tengo que deshacerme de esas memorias que están en ese útero, que no me pertenecen a mí, pero que me van a bañar durante 9 meses. Pero imaginaros, hay mucho más. Si miramos ya la parte espiritual, el alma empieza a entrar, ha decidido entrar en ese cuerpo y tiene que empezar a despedirse del otro lado, porque ha escogido entrar en la vida. Y si eso lo hace de forma brusca, de forma involuntaria, yo os puedo decir que por mi experiencia hace pocos días que hice una regresión y además es que hacía tiempo que yo lo sentía, ¿no? Y entonces mi sentimiento era, me han obligado a bajar. Yo no quería bajar. Entonces, si yo no empiezo a reconocer que es una lección y que nadie me obliga, sino que me acompañan a bajar, y no hago ese duelo interno de dejar de estar allí, y ahora he escogido estar aquí, por algo voy a aprender. Por tanto, todas esas memorias de pérdidas y duelos, aunque no hayan sido muertes realmente físicas, yo las voy a vivir en mi inconsciente así. Y así me van a mostrar a que yo tengo una personalidad, que tenga unos miedos, que tenga unos sentimientos y unos pensamientos que van a perjudicar o me van a moldear mi movimiento futuro como persona. Si mi mamá durante el embarazo ha vivido la muerte de un ser muy querido, esa muerte la voy a sentir yo dentro. Y voy a tener que despedirme cuando sea más consciente de que eso no tiene que ver conmigo, sino era algo que estaba viviendo mi madre. Porque tenemos que pensar, nosotros estamos dentro de la barriga de mamá, con ese líquido amniótico que nos baña y nos nutre de emociones, de amores, de sensaciones. Por tanto, ese bebé que hace, se lo hace todo suyo, cuando realmente muchas veces no es, ¿no? Por tanto, tendremos que ir, ¿no? Pues los que puedan escuchar esto, ves elaborando, ¿no? De qué pérdidas han existido en ti, ¿no? Yo, por ejemplo, yo también tengo que mi gemelo también se murió, pues imaginaros cuántas cosas, ¿no? Por tanto, ya no quería venir y encima cuando al final vengo, mi acompañante se va. Entonces, cuando llega el momento de nacer, yo hago todo lo posible para morirme yo y mi madre. Pero a mí no me importaba la otra, me importaba a mí, ¿no? Y sigo enfadada porque sigo en la vida. Entonces es poder mirar todas esas partes para hacer ese reconocimiento interno de decir, si estás aquí es porque te mereces vivir, vienes a hacer algo, ves cicatrizando, porque si no, no estamos totalmente presentes aquí. Hay una parte que está en ese momento de mi alma que estaba luchando en bajar o no bajar, estaba luchando en que mi gemelo no se fuera, estaba luchando que si él se iba, me iba yo, estaba luchando que yo no quería seguir, que después decidí seguir, que después me puse problemas para no llegar, ¿no? Entonces, esto ha marcado, porque esto no nos acordamos conscientemente, toda esta información está en nuestro inconsciente. Entonces, nosotros somos moldeables, sobre todo en esos momentos que nos van a llevar a una información al inconsciente que de va a venir más supeditada por qué referentes tengan mi papá, mi mamá, mis abuelos, referente a las pérdidas, a los duelos. ¿Cómo lo gestionan ellos? ¿Se habla de esto? ¿No se habla? ¿Se puede experimentar? ¿Se puede sentir? ¿Se puede compartir? ¿Se da un espacio para que eso se dé? ¿O no se da? ¿No? Entonces es ir viendo cómo yo voy elaborando, porque esas pérdidas, porque tenemos unas pérdidas que son de tiempo, de evolución humana, ¿no?
Yo primero soy, como decía, intrauterino, después soy bebé, después soy niño, después soy joven, después soy adolescente. Si no voy despidiéndome de todas esas fases, es decir, ahora se termina esta y empiezo esta nueva, con total presencia para aquí, se irán perdiendo partes de esa alma a nivel físico y a nivel energético en ese lugar y no podré estar totalmente presente aquí en mi etapa de adolescente, en mi etapa madura o en mi etapa un poquito más madura como estoy yo ahora, ¿no? Y entonces tenemos que poder hacer esa retrospección, de poder mirar y reconocer. Pero yo estoy hablando de partes que no se mueren realmente, ¿no? Pero imaginaros cuando alguien se muere o está en el proceso de la muerte. Somos capaces, yo siempre explico desde mi experiencia de más de 40 años en el hospital, los médicos no están preparados si no se especializan en la muerte. No están preparados. Su juramento es por la vida, por mantener la vida. Y no nos acordamos que la muerte es parte de la vida. Por tanto, tenemos que empezar a ampliar esa mirada. Sí que es verdad que cada vez más hay médicos y hay más personas que trabajamos en hospitales que estamos acompañando desde otra mirada y se está abriendo, pero es como que cuesta, ¿no? Pues a veces una persona necesita ir al hospital para sentirse en ese lugar que está protegido, pero no necesita que los del hospital hagamos nada más. Aquello solamente es para que se sienta segura y después lo que necesita de nosotros es silencio, un espacio tranquilo, que no haya mucho ruido a su alrededor, que no estemos entrando y saliendo todo el rato, ¿no? Entonces, es observar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo estoy acompañando a alguien que haga el traspaso, se muera de esta mirada que tenemos nosotros y van a hacer en otra vida, en otra forma. Por tanto, siempre estamos muriendo y naciendo. Entonces, ¿qué me está mostrando? No que él se va. ¿Qué me está mostrando de mí? ¿Cómo me hace sentir a mí en esa conexión que entro con la muerte? ¿Me hace sentir mal? ¿Me hace sentir bien? ¿Yo lo haría de otra manera? ¿Le estoy dando su espacio? ¿Le estoy escuchando? Por ejemplo, y nosotros siempre lo que comentamos, ¿ves? En los hospitales, cuando realmente un paciente se va a morir, sea invierno, sea verano, aparece una mosca negra. Entonces, los que trabajamos en el hospital ya sabemos que podemos hacer lo que deseamos. A veces decimos, venga, va, márchate ya, fuera de aquí un ratito, espérate un ratito más. Pero la mosca nos viene a enseñar que ese paciente se va a ir. Por tanto, es respetar, ¿no? Los pacientes entran en coma muchas veces porque necesitan estar solos en sí mismos para poder decidir si se quedan o si se van. Porque a veces la familia, los amigos estaban allí, ¿no? No te mueras, aún no es el momento, ¿no? Nuestra parte egoica, nuestra parte de decir, pues no es el momento, pero no es el momento para mí, para perderte. Porque ¿quién soy yo para decirle al otro que no es su momento de morirse? ¿No? Yo tengo la suerte que a veces me vienen pues, personas en coma. Yo hago radiografías, ¿no? Y a veces cuando hago las radiografías, sin hablar, en esa comunicación que explicaba Miriam, pues le digo a la persona que está allí, no hace falta que sigas aquí si tú no lo deseas. Puedes volver a casa, a ese lugar que tú ya sabes, que tu alma ya sabe, ¿no? Y cuando tú quieras, puedes dejarlo. Igual necesitas estar solo para poder hacerlo. Y ahora este espacio de la radiografía es el espacio que te dan para que lo puedas hacer, ¿no? O que te has dado para poderlo hacer, ¿no? Y os puedo decir, yo tengo experiencias de que he hecho esto sin hablar, sino de corazón a corazón. Y el paciente que estaba en coma, siempre me acuerdo de un señor que abrió los ojos, me miró y me dijo, niña, ¿qué me estás diciendo? Digo, pues lo que le acabo de decir, ¿no? Y tenía el celador detrás y me dice,
haciendo de tus cosas. Digo, sí. Dice, pero no estaba en coma. Digo, sí, ya vuelve a estar en coma. Tú tranquilo, ¿no? Y les cambia la mirada. Lo mismo es que cuando se está muriendo alguien, el paciente, la persona, siempre se va a poner en la parte contraria, se va a girar, aunque esté en coma, aunque esté sin estar en coma. Necesita aislarse, necesita sentirse en sí solo para poder trascender. Trascender de quedarse o trascender de irse. Pero necesita esa conexión solo, ¿no? A mí muchas veces me dicen, hace unos pocos días una persona me dice, es que 24 horas y ya no podía más, me fui a tomar el café y va en ese instante y se me muere. Y le dije, dale gracias, y te da gracias él, porque gracias que tú tuviste ese tiempo para el café, le hiciste el regalo a tu padre. Porque le permitiste morirse, porque si no, no lo dejabas. Allí no te vayas aún, que no estoy preparada. Pero ¿y el momento del otro? ¿Dónde está el respeto? Entonces, saber transitar todo esto, saber qué es lo que me pasa viendo al otro, ¿no? Yo a veces en el hospital nos reímos, porque me tengo que tomar así riendo, ¿no? A veces estamos haciendo unas cosas con los pacientes que ves que se están muriendo y la investigación de ver qué es lo que realmente tienen, ¿no? Y a veces me río, digo, cuando llegan arriba a San Pedro, los del cáncer van para un camino, los de la próstata se van para el otro, los de las pulmonías van para el otro. Vamos a ser un poco más coherentes, vamos a ser un poco más delicados, más amorosos y respetuosos con esas personas, ¿no? Los que trabajamos en el hospital tenemos que aprender aún mucho más sobre este tema. Entonces, es saber que tenemos que trascender, que cuando aparece ese duelo más fuerte de esas personas próximas, vamos a pasar por toda una serie de etapas, unas etapas físicas y unas etapas emocionales, que me van a ayudar a trascender todo lo que siento, la negación, el dolor, no es posible, porque le ha tocado a él, ahora no era el momento, aún no estaba preparada, ¿no? Y si nos damos cuenta de esa retórica, siempre estamos hablando de nosotros, no del otro, ¿no? Pero tenemos que trascender y esas etapas tenemos que permitirlas pasar. Y yo si tengo pena, pues tengo pena. Si tengo ganas de llorar, tengo ganas de llorar. Y si tengo rabia, tengo rabia, ¿no? Porque muchas veces no nos damos cuenta, si tú escuchas, no mujer, no llores, o no hombre, no llores, que esto pasará pronto. No, no. Tiene que llorar, porque es parte de ese proceso, ¿no? Esa parte es la parte física. Entonces vamos a llevar a una parte más mental, ¿no? Esa parte física más emocional, y después nos va a llevar a una parte más mental que iremos trascendiendo, ¿no? Elisabeth Kubler-Ross fue la que trabajó sobre todo mucho y dejó sus grandes experiencias y sus grandes instrumentos para aprender todos nosotros sobre la muerte y sobre todo los niños y la muerte. Y yo tuve la suerte de que en el año 92 estuvo en Barcelona y la conocí. Pero estamos allí, ¿no? Nos enseña a que hay esas etapas que se tienen que permitir y acompañar. Ella nos enseñó 5 etapas. Yo con mi paso, mi aprendizaje, he puesto 9, pero que son esas etapas, vamos a ir como un péndulo, para atrás y para adelante. Y cada vez estaremos mucho más adelante hasta que va a llegar un punto en el cual vamos a poder trascender, nos vamos a encontrar en ese momento que ya no siento ese dolor, ya no siento tanto esa emoción, que a veces nos puede llevar, ¿qué pasa? ¿Que lo he olvidado? No, he integrado esa muerte y voy a poder salir a nuevas posibilidades, a un nuevo momento de mi vida, ¿no? Entonces, nos tenemos que permitir pasar por aquí. Entonces, entender que también ante las pérdidas, ante los duelos, podemos tener unas reacciones físicas, unas reacciones conductuales. Y aparte de eso es que hemos estado hablando de unas pérdidas de tiempo, pero también puede haber unas pérdidas financieras, puede haber unas pérdidas de relaciones, de vinculaciones con personas. Hay unas pérdidas que pueden ser de mi cuerpo físico, del cuerpo físico de alguien. Yo, por ejemplo, ¿no? Hace 30 años que
el impulso que me llevó a estar donde estoy aquí, aunque antes, ¿no? Pues también veía y sentía ciertas cosas, es como yo me negaba a ver, llegó un momento que tuve un problema de visión y a partir de allí fue cuando empecé a conectar con todo este mundo de esa mirada de la medicina natural, de poder ver mucho más allá de lo que desde la medicina tradicional podíamos sentir. Por tanto, es aprender a trascender y siempre que nos encontremos en una pérdida, escuchémonos. ¿Cómo yo me siento? ¿Cómo yo estoy? ¿Qué es lo que está enseñando la otra persona? Por ejemplo, mi padre cuando se moría, como teníamos muchas dificultades porque mi madre no dejaba que mi padre trascendiera, cada 2 por 3 venían 2 palomas al cristal y chocaban al cristal. Y mi madre me decía, ¿pero tú ves? ¿Qué está pasando? Yo decía, sí, sí, ya lo sé qué está pasando. Y le decía, venga, mujer, déjalo ya ir. No, hombre, no, ¿cómo lo voy a dejar ir? Al cabo de un rato, otra vez, ¿no? Hasta que hubo un momento que los 2 pájaros vinieron, para mí era la representación de sus padres, llamaron y en ese instante estábamos hablando y despistadas. Y en ese instante consiguieron llevárselo. Porque ya hacía de las mías para despistar a mi madre, para que no estuviera allí, ¿no?, tan enganchada, ¿no? Entonces, que nos permitamos observar, que nos permitamos ver y que nos permitamos también decirle al otro las dificultades que estoy viviendo son mías. Te dejo libre para marchar. Y eso no quiere decir que no me va a doler, sino es que con todo lo que he vivido contigo, ese gran aprendizaje, todo eso que me has enseñado y me ha enriquecido, me va a servir para seguir en la vida y para recordarte desde el corazón, no para recordarte desde la pena. Gracias. Ay, qué bonito todo lo que estás diciendo, María Ángeles. No sé si pronuncio bien tu Sí, nombre. perfecto, Rita. Y qué interesante este tema. Me encantará abrir un poquito de discusión después. Tenemos que pasar al vídeo, si no, no nos va a dar tiempo a hacer la discusión, porque nos queda un ponente debido a que Mario entró aquí. Entonces nos queda, y voy a poner su vídeo porque no va, bueno, no sé si entrará a lo mejor porque está moderando en el otro track, entrará, ha dicho que tal vez al último, al panel de discusión. Entonces aquí tenemos a Miguel Iribarren y a Astrid Bennett. ¿Sí? Voy a ver si ahora sé hacer esto. Vamos a ver. ¿Se ve? ¿Vemos el vídeo?